método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame cierto al empezar y dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero hombre y Dios que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Listo. Voy a tomar lista. Álvarez Jocelyn Guadalupe. Presente. Alvear Andrea Catalina. Presente. Profe, no voy a poder prender la cámara, estoy con problemas de internet. Bueno. Baculima San Martín María José. Presente. Ya Bermeo Marcelo. Presente. Berrazueta Eteo Tomás. Presente. Camas Camila. Camas Camila. Camila, sí, David que se había conectado. ¿Dónde está? Carpio Tarcán, Cristian Giovanni. Cristian Giovanni. Dávila Andrea. Presente. Delgado Christopher Giovanni. Presente. Figueroa Marco. Garzón Nancy. Hidrogo Paula. Presente. Ya. Landy Michael Smith. Loja Carla. Presente. Ya. Maldonado Valerín. Presente. Ortiz Luis. Presente. Pauta Verónica. Ya sabes hablar por el chat. Pauta Verónica. Sí estás. Pauta Verónica. Pintado Diana. Presente, profe. Pizarro Jessie. Acá. Presente, profe. Ya. Pucha Jocelyn Estefanía. Pugo Jacqueline Alexandra. Presente. Ya. Punín Melanie. Inteligencia. Quito Marlon. Presente, Liz. Quito Telo Gabriel Joaquín. Presente. Rodríguez Jennifer. Jennifer Nicole Rodríguez. Saguino Jocelyn. Presente, profe. Ya. Saquicela Doménica. Presente, Licen. Serpa Josué. Presente. Sucuchañay Karina. Presente. Ya. Tibi Joel. Presente. Y Zambrano Medina Juan David. Presente. Ya. Y a la sala de espera. Les voy a repetir de nuevo las personas que están con falta. De repente no nos respondieron. Camas Ortiz Camila. Carpio Cristian Giovanni. Figueroa Marco Antonio. Presente. Garzón Nancy. Garzón Nancy. Landy Michael Smith. Pucha Jocelyn Estefanía. Rodríguez Chimbo Jennifer Nicole. Ya. Entonces, vamos a iniciar ahora ya la unidad 2 del libro. Vamos en... Ya.
El capítulo 2, ahora en el capítulo número 2 de su libro. Saquen su libro y saquen un cuaderno, una hoja o lo que ustedes quieran. ¿Ya? Saquen. Y vamos a ir leyendo esta parte y luego les explico de una manera más sencilla con otras fórmulas, ¿ya? Entonces, viene pintado. ¿Me podrías ayudar leyendo la parte de esa resistencia eléctrica y ley de Ohm? Profe, ¿en qué página? En la página 34 del capítulo 2. Ya. Resistencia eléctrica y ley de Ohm. En la unidad anterior pudimos comprobar que los conductores eléctricos, especialmente los metálicos, poseen características y cualidades que definen la facilidad con la cual pueden conducir la electricidad. Pero en 1826, el físico alemán Georg Simon Ohm, 1789-1854, en base a su experimentación de la electricidad con los metales, planteó que dichos materiales cumplen la siguiente condición. La relación de la densidad de la corriente al campo eléctrico es una constante que es independiente del campo eléctrico que produce la corriente. ¿Digo? Ya. ¿A qué se refiere? A que, acuérdense que había una pregunta sobre densidad que en la prueba que yo les decía que había como una manguera, entonces si crecía el tamaño del tamaño de la manguera, la densidad de agua que corría era menor. Lo mismo pasa con los electrones. Si la densidad de corriente, si el tamaño del flujo del material donde pasan los electrones es grande, la densidad de corriente va a disminuir porque hay menos espacio de flujo. ¿Ya? Y esta variable es independiente al campo eléctrico que produce la corriente. ¿Ya? Entonces, Joel TV continúa leyendo lo que sigue. Ya. El enunciado anterior se conoce como la ley de Ohm, la cual puede ser explicada numéricamente mediante la siguiente interpretación. La fórmula. A su vez, también conocemos que la diferencia de potencial tiene una relación con el campo eléctrico expresado como variante B es igual a E por L. El término L no es más de la longitud de un conductor y los puntos de referencia para analizar la diferencia de potencial. Reemplazando el valor de campo eléctrico se obtiene J es igual a la O por E, es igual a O por variante B sobre I. Y la densidad de la corriente tiene una relación con la corriente eléctrica determinada por J es igual a I sobre A. Entonces, I es intensidad y A es el área, ¿ya? Sí. Y la fórmula que sí. ¿Ya? Sí. ¿Leo la fórmula? Sí. Variante de B es igual Variante a... de B es la variación del voltaje. Variación de voltaje es igual a intensidad sobre esa bolita, no sé qué es. Beta. El ángulo. Ya. Por Julius es. Sí. Por Julius es igual a intensidad sobre delta por intensidad sobre... ¿Qué era la A? Ahorita es amperios. Amperios es igual a intensidad sobre delta por amperios por intensidad es igual a R por intensidad. Ya. Gabito, lee el valor R cuyo valor es el de la siguiente página. Profe, yo no tengo libro. Oh, está bien. ¿En qué página están? Cristian, estamos en la página 34 y la página 35.
Christopher Delgado, ayúdame. ¿En dónde nos quedamos, profe? Está en la página 35, la primera parte. El valor de R. Ah. R es resistencia, entonces el valor de la resistencia, lean así. Ya. El valor de la resistencia cuyo valor es un... ¿Esto es amperio? ¿Qué es eso? Sí, es el teta con el amperio, es conocido como la resistencia del conductor. La unidad de medida de la resistencia es el ohmio. Una característica de los materiales conductores de electricidad es la resistividad, que pueden estar relacionada como la proporción existente entre el campo eléctrico y la densidad de corriente, y también como la inversa de la conductividad. Ya. Entonces, ahora sí, les voy a explicar yo acá con todo esto con unas fórmulas más sencillas. Lo siguiente. En primer lugar, entonces, lo que la resistencia se refiere es la oposición que presenta el conductor para el paso de corriente eléctrico, para que se dé el flujo de electrones, porque todos los materiales van a tener cierta resistencia a que algo fluya por ellos. Entonces, vamos a poner aquí resistencia. Resistencia es la oposición que presentan los conductores al paso de corriente eléctrica. Esta es la definición de la resistencia. Y esta tiene una unidad. Es decir, la resistencia es una magnitud, porque la podemos medir. Y esta tiene, como toda magnitud, tiene su respectiva unidad. Y la unidad es el ohmio. Es los ohms, que se representan con la letra griega omega. ¿Ya? Más o menos así es la letra. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros queremos calcular una resistencia, tenemos que tomar en cuenta unos parámetros. Los parámetros que se toman en cuenta para calcular la resistencia son la longitud del material, el área y la temperatura a la que se encuentra el material. ¿Ya? Entonces, se toman en cuenta estos parámetros para poder identificar o ver o analizar la resistencia que se tiene. La resistencia se expresa con la siguiente fórmula. La resistencia R, que viene dado en ohms, es igual a la variable P, que es la resistividad. La resistividad es única para cada material. Es una tabla, es la tabla que ustedes van a encontrar en la página 35 de libros y van a ver conductores, sustancia y la resistividad en la página esta. ¿Ya? Ese es el valor de P. Ese es el valor de P. Además, esto va a multiplicar a la longitud. Y esto de aquí va a dividir al área. Y esta es la fórmula de la resistencia sin tanta cosa. De esta fórmula, nosotros podemos deducir otra fórmula, que es un proceso largo y todo eso, pero la fórmula que se deduce de esta es la siguiente. Que la intensidad, ¿sí? Que la intensidad, acuérdense que
intensidad es igual a los voltios o la variación del voltaje dividido para la resistencia. ¿Ya? Entonces, de estas dos fórmulas nosotros vamos a sacar una gran cantidad de información que se nos va a hacer mucho más fácil. Acuérdense que la resistencia se va a expresar en ohmios. ¿Qué era P? P es la resistividad, que es una tabla, es unos valores ya fijos que están en la página 35 del libro. ¿Ya? Se van a la página 35 y hay una tabla grande de parámetros. Entonces, por ejemplo, la plata tiene una resistividad de 1.47 por 10 a la menos 8. Es un ejemplo. Y es la intensidad que se va a dar en amperios. El valor de la corriente eléctrica como tal. Y esto se va a dar en amperios. De aquí se va a dar, voy a escribirlo en ohmios y este se da en amperios. ¿Ya? Tomen en cuenta eso. Anoten estas fórmulas. Anoten. ¿Ya anotaron? Profe, ¿qué es esa bolita que está encima del amperio? Es el signo. El amperio tiene este símbolo. Sí. Es el símbolo, no es que valga algo, sino es el símbolo del amperio. Es que no está tan bien dibujado, pero es lo que hay. Ni era voltaje sobre resistencia, ¿no? Sí. ¿Y qué es? Les voy a escribir acá las variables, los nombres de cada una de estas. R es resistencia. P es de resistividad. Resistividad, que es una constante que está en tablas. A es el área. I es la intensidad corriente. Ya sigo escribiendo. Acá. B es la diferencia de potencial. Y R sigue siendo resistencia en ambos casos. ¿Ya copiaron? Para borrar. Porque no les voy a subir el video hasta después de un tiempo, para que estén atentos en clase.
Entonces voy a escribir las fórmulas aquí arriba para hacer el ejercicio. Listo. Voy a borrar todo esto. Y ahora sí, vamos a hacer el primer ejercicio. El ejercicio que se encuentra en el libro mismo. Entonces dice, se tienen dos conductores metálicos. Se tienen dos conductores metálicos de 1.75 metros. Cuyas composiciones son aluminio y plata. Posiciones son aluminio y plata. Su sección transversal es redonda de 0.15 milímetros. Transversal es redonda de 0.15 milímetros de diámetro. Calcular. El valor de su resistencia por unidad de longitud. El valor por unidad de longitud. Y B, el valor de la corriente cuando se aplica una diferencia de potencial. Diferencia de potencial de 12 voltios. Entonces, con este problema lo primero que tenemos que hacer es sacar datos. Acuérdense. Datos. ¿Qué datos tengo hasta ahora? Y acuérdense lo que siempre les decía, todo en las mismas unidades. Se tienen dos conductores metálicos de 1.75 metros, entonces la longitud va a ser igual a 1.75 metros. Cuyas composiciones son aluminio transversal, son aluminio y plata. Entonces la resistividad, el valor de P de la plata, es la plata, tenemos que verla en la tabla. Entonces, Josué, ¿cuánto es el valor de P de la plata? En la tabla. Mande. En el libro, en la página 35, la tabla que es valor P de plata. 1,9 por 10 a la menos 8, creo. 1.47 por 10 a la menos 8. Sí, está aquí, justo es esta tabla de aquí, que está en la página 35 del libro.
1.47 por 10 a la menos 8. Ya. Es el valor de la plata. ¿Cuál es la resistividad del aluminio? Del aluminio. Carla Loja, ¿cuál es la resistividad del aluminio viendo en la tabla? Mande, profe. ¿Cuál es el valor de la resistividad del aluminio viendo en la tabla? Que está en la página 35 del libro. Está bien, Jennifer. Es 2,75 por 10 a la menos 8. Eso, muy bien. Eso, 2.75 por 10 a la menos 8. Listo. Ya tenemos esos datos. Ahora también tenemos que tener un área, pero no me dan directamente el área. Lo que ellos me están dando es el diámetro. Entonces, acuérdense de la fórmula que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. ¿Se acuerdan eso? Entonces, el diámetro es una cosa, el radio es otra. Entonces, para sacar el radio, ¿qué hacíamos? A la mitad. Diámetro es igual a 0.15 milímetros. 0.15 milímetros. Y en metros 0.15 milímetros, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 0.15 dividido por 1000? Catalina Alvear, ¿cuánto es 0.15 dividido por 1000? ¿Cuánto? 0.15 dividido por 1000. O pásale 0.15 milímetros a metros. Profe, no tengo la calculadora aquí. ¿Tienes celular ahí? ¿Alguien que lo haya hecho? Pónganse pilas, chicos. 0.00015. Gracias. 0.00. ¿Un cero más? Sí, un 0 más. 3,0. Gracias. Listo. Entonces, con este valor que nosotros obtenemos, este es el valor del diámetro. Pero para poder sacar el área, tenemos que hacerle pi por radio al cuadrado. Entonces, el diámetro lo dividen a la mitad. ¿Cuánto queda si es que yo divido 0.00015 metros para 2 para sacar el radio? $0.40675. 0.123412345 Ya. Sí. Sí, así. Metros. Entonces, con esto podemos sacar el área. Entonces, el área de la sección transversal es igual a pi por radio al cuadrado. Pi es 3.14 por 0.000075 metros elevado al cuadrado. Entonces, esto me da como resultado ¿qué área?
Samantha Garzón, ¿qué área me da? Samantha Garzón. O Verónica. Profe, disculpe, ¿por qué multiplica 3.14? Porque es el valor de pi, 3.14. Entonces, ¿se acuerdan la fórmula del área de un círculo? Pi por radio al cuadrado. Y aquí no sé cómo ponerle pi, entonces la fórmula, el signo de pi, entonces le pongo 3.14. ¿Cuánto sale? 2,35. Eso. 2.35 metros al cuadrado. Listo. Entonces, con esta información, lo único que yo tengo que hacer es sacar la resistencia tanto de la plata como la resistencia del aluminio. Aplicando la primera fórmula que dice resistencia, aplicando esta fórmula de aquí. Entonces, la resistencia es igual a la resistividad, vamos a poner la resistencia de la plata para que se nos haga más fácil identificar, es igual a la resistividad de la plata. 1.47 por 10 a la menos 8. Es un 8. Por 10 a la menos 8. Que va a multiplicar a la longitud. La longitud es de 1.75 metros. Y todo esto va a estar dividido por el área, que tengo un área de 2.35 metros al cuadrado. Profe, lo que hacen ahorita es una fórmula. Sí, estoy haciendo la fórmula de aquí. La que les hice con un círculo. Por eso le saqué los datos de cada parte. Tengo la P, que significa resistividad. Es la resistividad de la plata, que está en la tabla. Multiplica L, que es la longitud que tengo aquí, por el área que le saqué yo acá abajo ya el área. ¿Cuánto da como resultado? ¿Cuánto da como resultado? Cualquiera. Cualquiera de ustedes, díganme. Ya, si no, ya digo yo mismo. Marlon Quito, ¿cuánto da como resultado? Sale 4,65 por 10 a la menos 9. Bueno, yo no estoy haciendo, estoy confiando plenamente en los resultados de ustedes. Si es que a alguien les sale diferente, díganme. Me salió 1.094 por 10 a menos 8. 1.04. ¿Dónde salió 1. ¿Se le pone el 2,35 al cuadrado o no? No, ya no. Ah, ya le puse al cuadrado. Entonces, está bien la respuesta del cero. Es 1,094. No, gracias. ¿Ya ven? Esto es. Dime la respuesta, Josué. 1,094 por 10 a menos 8. Por 10 a lo menos 18. Menos 8. Ya, ¿No es 1,094? ya. Entonces, con abre que alguien me escribió al chat.
María José le sacó 0 puntos, sabremos cuántos. 0.40, 4.6 por 10 a la 1, 2, 3, 4, 5, 7 por 10 a la 8, menos 8. ¿Alguien sacó diferente de lo que sacó Josué? ¿Cualquiera? Sí, sale eso. Ok. Si es que hay más de uno en común, sí. Vamos a confiar en esto. Y esta es la resistencia únicamente. Metros con metros. Se me va por aquí. Este aquí se me va a poner de aquí sobre metros. Entonces esto me queda en ohmios. Pero esta no es la respuesta que nosotros queríamos, porque dice que queremos el valor de la resistencia dividido para la unidad de longitud. Entonces, para hacer esto, para poder tener por unidad de longitud, lo que tenemos que hacer es multiplicar este resultado por la longitud. Cuando se pida por unidad de longitud, luego le tienen que volver a multiplicar por la longitud. Por eso es por unidad de longitud. ¿Ya? ¿Cuánto me sale como resultado? ¿Cuánto? Muchachos. Luis Ortiz, ¿cuánto sale? Profe, disculpe, ¿por qué multiplica por 1,73? Ya, porque aquí dice el valor de la resistencia por unidad de longitud. Yo ya obtengo la resistencia. Pero no, eso no me pide el problema la resistencia como tal, me pide la resistencia por unidad de longitud. Entonces, una vez que nosotros con esta fórmula tenemos la resistencia, lo que hacemos es el valor de la resistencia multiplicarla de nuevo por la longitud, porque nos está pidiendo por unidad de longitud el problema. ¿Ya? Eso es parte más que nada matemática. No es 1,75. Por eso. Por 1.75. 1.094 por 10 a la menos 8 por 1.75 metros. ¿Cuánto sale? Ay, a mí me salió 1,75. ¿Sale lo mismo? No, pongamos lo mismo. En el libro tienen un error porque ellos ocupan directamente el diámetro y el área no es con el diámetro, el área es con el radio, ¿sí? Entonces por eso que en el libro no coinciden las fórmulas, pero es por ese detallito. No, profe, sale 1,91 por 10 a la menos 8. Es la resistencia de la plata. Anoten en el cuaderno ustedes, ya porque yo ya voy a borrar. Ahora, quiero que saquen ustedes la resistencia del aluminio. Les voy a dar unos minutos para que me saquen la resistencia del aluminio. No, perdón, me equivoqué yo. Aquí se divide. Aquí se divide, perdón chicos. Aquí ustedes tienen que dividirles. Porque es por 1.7.
1.094. Me salió 6.25 por 10 a la menos 9. 6.25 por 10 a la menos 9. Listo. Ahora ustedes saquen la resistividad de la resistencia de la plata por unidad de longitud, ¿ya? Saquen. ¿Pero por qué se divide? Se divide porque cuando nosotros hacemos una fórmula por unidad de área, a lo que nos referimos es, por ejemplo, cuando yo les digo metros por segundo, si ven que tenemos la unidad por segundo, pero el segundo va abajo, entonces nosotros tendemos a hacer eso en matemáticas. La expresión hablada de la matemática cuando decimos por segundo, significa que va acá abajo. Entonces, aquí mismo es resistencia por unidad de longitud, y la unidad de longitud es el metro. Como aquí tenemos metros, tengo ya el valor de la resistencia y le hago por unidad de longitud, que es este de aquí, y que va acá abajo. ¿Sí? ¿Me comprendes? Sí, profe. Ya, gracias. Sí, ahorita sacamos de la plata y ahorita toca sacarla del aluminio. Saquen la del aluminio ustedes. Para que sea más interactivo. Saquen. Esto voy a justificar las cuentas. Nancy, Samantha. Landy, Michael. Buenos días, licenciada. Buenos días. Profe, discúlpeme que no haya podido Sí. ingresar. Sí, por ¿Qué eso le mismo mandé? estoy volviéndote a preguntar si vi el mensaje. Jocelyn, ¿estás aquí? Jocelyn Pucha. No. Dígame, Lice. Ah, ya. No, también porque tenías falta. Ahorita ya. Sí, es que Rodríguez. tengo problemas de conexión en la mañana. Sí. Rodríguez Chimbo, Jennifer Nicole. Presente. Garzón Nancy. Ya. Carpio Cristian. Presente, profe. Y Camas Camila. ¿Ya sacaron? ¿Cuánto sale Tatiana Pizarro? ¿Cuánto te salió?
Tati, No tengo la respuesta, profe. no tienes todavía. ¿Alguien ya sacó cualquiera? 7.445 por 10 a menos 9. 7.440 445 por por 10 10. a menos 9. Ya. Esta es la unidad ohmio sobre metros. Entonces, con estos valores, lo que nosotros ahora procedemos a hacer es sacar la intensidad de la corriente eléctrica cuando se va a aplicar una diferencia de potencial de 12 voltios. Pero bueno, entonces, una vez que nosotros con estos valores de aquí, con este valor de aquí y con este valor de aquí, quiero que me obtengan este valor de aquí. Pero acuérdense de una cosa, que aquí dice la intensidad es igual al voltaje, o sea, la diferencia de potencial, que son estos 12 voltios, por la dividido para la resistencia. Entonces, yo tengo que aplicar el valor, ese resultado, pero solo trabajamos con resistencias, no con resistencias por unidad de área. Entonces tengo que sacar el primer resultado antes de dividir, es decir, con este de aquí. Trabajo con este de aquí. El R del aluminio cuando no es sobre unidad de área, ¿cuánto le saldría entonces antes de dividir? ¿Cuánto le salió antes de dividir para 1.75? 1.303 por 10 a menos 8. 1.303 por 10 a la menos 8. Gracias. Va un Entonces, 0 y medio. Un ¿qué 0 y pasa? medio es 303, va un 0 y medio. 303 por 10 a la menos 8. Gracias. Pues con estos datos de aquí, yo aplico esta fórmula de acá, porque el valor de la intensidad de la corriente eléctrica no se saca con resistencia por unidad de área, sino solo con resistencia. Estamos sacando con unidad de área porque el problema me lo pide, pero si no me lo pidiera, solo tendría que sacarlo con resistencia, ¿ya? Entonces, con esta información voy a escribir acá los resultados. La resistencia de la plata por unidad de área es igual a y ahora sí, voy a poner acá el valor solo de resistencias. R de la plata y R del aluminio. Ahora sí, borramos todo de acá para tener un poco más de espacio. Bueno.
Aplicamos la fórmula de la intensidad de corriente, pero solo de la plata, porque estamos hablando de que están metales combinados, ¿ya? Solo de la plata. Es igual a la diferencia de potencial de 12 voltios que va a dividir, y este va a dividir al valor de la resistencia de la plata. ¿Cuál es el valor de la resistencia de la plata? 1.094 por 10 a la menos 8. ¿Ya? ¿Cuánto me sale entonces el valor de esta intensidad? Cualquiera, ¿cuánto sale? Dicen, dicen. Ah, sí, Verónica. 1.17. A ti te salió el valor de 1.17 por 10 a la menos 8. Sí, a mí también me salió eso, profe, en aluminio. Ya, entonces, ¿a alguien más le salió diferente? ¿A alguien le salió diferente de 1.17 por 10 a la menos 8 o 1.303 por 10 a la menos 8? ¿A alguien le salió diferente? Verán que yo no estoy haciendo. Tienen que discutir entre ustedes, ver cuál de ustedes tiene la respuesta adecuada. Profe, yo hice 2 veces y me sale 1.17 por 10 a la. Sí, profe, es 1.17. Ya, entonces eso, hablen, eso muy bien. Entonces aquí, por ejemplo, tal vez un pequeño error de, como dicen, de tipeo, pero no es nada del otro mundo, ¿no? Todo el tiempo a veces pasa que uno está, que es 1 hace 1.17. Ya. 1.17, listo, por 10 a la menos 8. Entonces ese es el valor del aluminio. Ahora, ¿cuánto le sale entonces la intensidad de la plata? ¿Y cuánto saldría la intensidad del aluminio? Hagan la operación. Tienen que aplicar ahora esta fórmula de acá. Una pregunta, pero ¿por qué le multiplica 6.25? 10.25. El 6.25 por 10 a la menos 9. Este no le multiplicamos. Este es el resultado de la parte A del ejercicio. Este es el resultado de la parte Ya A. me di cuenta, gracias. Sí, y este de acá es el valor de la resistencia para poder sacar la parte B. Acuérdense que en los ejercicios a veces sacamos cosas, pero para la siguiente parte del ejercicio necesitamos ocupar otros datos. No siempre es todo lineal, tan lineal. Uy, qué pereza. Oigan, mañana hay lección, ¿ya? Llevarán una hoja de matemáticas, ¿ya? Una hoja cuadros. Esferos, lápiz, borrador, calculadora. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y nada más. Esfero rojo. En la prueba, cuando la entreguen, no la pueden entregar con lápiz. Entréguenmela solo con esfero. Y nada más. ¿Tienen alguna duda o pregunta? La lección va a ser de este tema. No, la lección va a ser del anterior tema. ¿Se acuerdan de lo que estábamos haciendo de superposición de cargas? Va a ser un ejercicio como el del libro. No el del libro, pero como el del libro. No les voy a dejar sacar formulario, entonces apréndanse las fórmulas, ¿ya? Ah, por favor, me salió
1096. ¿Ya? Después 8921. Ahí mismo. 8.000. 921 y 39. Todo ese número. Amperios. Profe, a mí me ¿Alguien le salió 1.096 por 10 a la 10. 1.096. Sí, le sale a los dos casi lo mismo, sino que el uno le saca en notación científica y el otro le está sacando 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, el uno le está sacando en notación científica y el otro no. Pero el resultado es el mismo. Si ven que cuando nosotros aplicamos notación científica, si yo ahí le pongo la coma, me sale por 10 a la 10. ¿A alguien le salió diferente de lo que le salió a los dos compañeros? Si nadie le salió diferente a lo que le salió a los dos compañeros, vamos a tomar la respuesta de los compañeros como real. Ahora vean la intensidad de corriente del aluminio. Sería igual a 12 que va a dividir a la resistencia del aluminio. 1.17 por 10 a la menos 8. ¿Cuánto me da como resultado? Sáquenlo. Pero no me sale notación científica, me sale así mismo, ¿no? Claro, es que a veces la configuración de la calculadora no es para notación científica. Entonces tú tienes que aprender a hacerle la notación. Si es que, por ejemplo, yo te pongo una opción múltiple y te sale así larguísimo, simplemente le ves cuál es el que está en notación y cuál es el que no. Por ejemplo, este de aquí ya le podemos ver que es notación, porque te salió 1.096 por 10 y cuentas. Después de la coma, ¿cuántos números tienes después de la coma? Y eso es la notación. ¿Cuánto te salió sin notación de la intensidad del aluminio? Eh, 1025, Ya. 64, 10, 26. Amperios. ¿A alguien le salió diferente? ¿A cualquiera le salió diferente? A ver, vemos qué me dice el chat. Dicen porque 1.17 por 10 a la menos 8. Porque es el resultado que es la resistencia del aluminio. Estamos sacando tanto la intensidad de corriente verónica del aluminio como de la plata. Entonces, es por eso que sale así. ¿Te acuerdas que vos me decías, Lisa, en lo del aluminio es 1.17 por 10 a la menos 8? Es porque estamos sacando la resistencia del aluminio y nosotros no podemos ocupar la resistencia por unidad de área para la parte 2 del problema, sino tenemos que sacar solo la resistencia. Por eso nos sacamos estas dos resistencias y con esto hacemos 1.17 por 10 a la menos 8. Por eso le ponemos eso. Pero el 1.17 después de dividir. Por eso. Este de aquí es por unidad de área. ¿Ya? Entonces, este de aquí nosotros no podemos ocupar para esta fórmula de aquí. Sí, pero el 1.17 es por la unidad de área. Es que ¿En el serio? primer cálculo también estaba mal, sí. Pero ¿por qué no me dijeron? Verán, yo no estoy con la calculadora. Les pregunto a ustedes y ustedes deben hacer todos para ver si todos tienen la misma respuesta, si todos hacen bien. Entonces, ¿cuál es la resistencia del aluminio? A ver, sobre el aluminio me salió 2,047 por 10 a la menos 8. Te salió 2,0. ¡Ay! 47 2,047. por 10 a la menos 8. Se me acaba la batería.
Ya. $27 por 10. Ya. Eso sale la resistencia, solo resistencia, no resistencia por unidad de área, ¿verdad? Josué. A mí me salió eso. Ya, a alguien le salió diferente de lo que le salió a Josué. Solo la resistencia, no quiero resistencia por unidad de área, quiero solo resistencia. A ver, Verónica. Sí, profe, sí está bien. Ya, Vero. Entonces, a Verónica y a Josué les salió lo mismo. Entonces, vamos a asumir que la respuesta de ellos es verdadera porque nadie más la debate. Yo les digo, yo no es que yo vengo haciendo los ejercicios en la casa. ¿Cuánto sale este resultado? ¿Cuánto salió de resultado? A ver, Verónica. No sé, pero a mí me salió super algo. Me salió. A ver, me salió 58, 62, 23, 47, 2.1. Sí, eso también le salió a Verónica. 58. Profe, disculpe, ¿dónde saca el 2.047 por 10 a la menos 8? 37, ya te explico, 4, 2, 1, listo, amperios. Sale. Este valor de aquí es el valor solo de la resistencia. Que sale de realizar. Este valor de aquí es el valor solo de la resistencia. Significa que del valor que se tiene de la resistencia por unidad de área, tú le vuelves a dividir para la longitud y te sale este resultado. Entonces, la resistencia por unidad de área le salió a los compañeros 1.17 por 10 a la menos 8. Y al dividir eso para 1.75 sale solo resistencia, no resistencia por unidad de área. O sea, nosotros solo queremos la resistencia, no queremos nada de unidades de área, no queremos nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque para aplicar esta fórmula de acá que dice intensidad, que es igual a la diferencia de potencial sobre resistencia, no ocupamos diferencia por unidad de área, ocupamos solo la resistencia. Por eso te sale 2.47 por 10 a la menos 8 ohmios. ¿Sí, sí me comprendes? Sí, profe. Ya. Entonces, estos son los resultados que tenemos que nos pide el problema. Tenemos este resultado de aquí, que es la parte B del problema, y este de acá es la parte A del problema. Esta es la A y esta es la B. Y con estos dos datos ya tenemos resuelto el problema. Básicamente, solo se ocupan estas dos fórmulas. Estas dos fórmulas son las que tienen que tener presente para poder realizar los problemas de este tipo, ¿ya? Entonces, ahorita tenemos clases solo hasta las 10:20, ¿verdad? 10:15. 10:15. Bueno, les digo esto del problema para que de la prueba de mañana, para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Qué más? Si tienen alguna duda, pregunta ahora, díganmela para que puedan seguir haciendo. También les quería preguntar si se pasaron entre todos el ejercicio que les pasé resuelto del libro. ¿Sí lo vieron? ¿Sí?
Sí, no, respóndanme. Sí, profe. Ya. ¿Sí lo comprendieron? Ese es un ejercicio también de superposición de cargas. No les voy a tomar uno así, pero es parecido. Sí lo resolvieron, solo tenían que reemplazar las partes matemáticas. Ya estaba hecho todo el desarrollo. Bueno, entonces la prueba va a ser mañana. Llevarán la hoja, lleven los lápices, borradores, lleven todo. Sí, dime, Verónica. Si nadie tiene ninguna pregunta, pueden irse retirando. Profe, yo tengo una pregunta sobre un insumo que dice ejercicio de superposición de cargas. Es el ejercicio pasado. ¿Se acuerdan que hace tiempos yo les mandé un deber? Les puse aquí un triángulo y José un día se me acercó y me dijo, profe, ¿sí está bien hecho? Es del triángulo equilátero que tenía 60 grados, tanto de un lado como para el otro, y tenían que bajar. Es ese ejercicio. Pero están dos insumos. ¿Están dos? Déjame revisar. Calificaciones. Ejercicio de superposición, lección de superposición. Las lecciones, la lección que van a tener mañana. ¿Y dónde está el otro insumo? Taller de consolidación. El otro insumo es de las páginas del libro que hicimos en clase. Sí. Ese es el uno es el del que hicieron en clase. Y el otro es ese ejercicio, ese deber que les mandé hace tiempos. Profe, entonces hoy día estamos acabando el bloque. Ujú. O sea, ya acabamos la unidad, todavía no acabamos el bloque. Están coordinándose cuándo van a hacer las lecciones de bloque para que todos puedan darle las lecciones presenciales. Entonces todavía no están seguros. Ujú. Y la de mañana ya cuenta en la plataforma. La de mañana sí, la mañana ya va a ser lección. Pero la mañana, de mañana solo es una lección. No es prueba de bloque ni nada, solo es lección. ¿Tienen dudas, preguntas? ¿Ya dieron alguna prueba de bloque con otro profe? No. Ya, mejor. Entonces, ¿tienen dudas, preguntas, algo aparte de eso? Eso Stephanie y eso Verónica son los que hay que subir los ejercicios. Ese triángulo pasado que le subí sobre una superposición de cargas y el otro ejercicio que es del libro y no tienen nada más. Profe, ¿ese triángulo está en el aula virtual? No, el triángulo les dicté en clase. Profe, ¿de qué tema dijo que va a ser la lección de mañana? De superposición de cargas. Hay unos y ahí también es que se verán, chicos, hay personas que están sin deberes o sea, que no me han subido los trabajos, que no han subido también los trabajos que han tenido con el profe César. Entonces, les voy a habilitar entre hoy y mañana también para que puedan subir y para que no se queden sin esa nota, ¿ya? Profe, ¿se acuerda que yo le dije que a mí me faltaba un trabajo con el profe César? Sí. No sé cómo hacer o cómo subirle porque eso era un link que hicieron mis compañeros. Entonces, no sé qué subirle ahí para que me califique. Ahí puedes ver cuál es el link del profe César. Profe, yo también, ¿se acuerda que le había dicho que un deber mío no se subió bien y no está en la plataforma y yo le había mandado su WhatsApp? Sí, tú sí, a ti ya por eso era de... Ah, ya. Gracias, profe. Profe, yo de química ayer le pedí que si me podía dar habilitando mi insumo otra vez, que no alcancé a subir. Ah, sí. No te dije que me mandes por WhatsApp. No, creo que dijo que iba a habilitar.
Ya, entonces ya te habilito. Les voy a habilitar todo 2 días más. Suban todo lo que puedan en estos 2 días. Acaben todo. Y a ti, que eso del profe César, que no tienes el link, haz un, haz un formulario de todo lo que hemos visto hasta ahora y súbelo ya. Y te voy a hacer pasar como esa calificación. Ya, profe, gracias. Ujú. Y Bran, mañana no va a haber formulario. Entonces mañana no se olviden, por favor, de llevar las fórmulas en su cabeza. Mañana tampoco voy a ir, va a ir la ingeniera Mercedes, entonces por favor trátenla bien. Profe, disculpe, ¿de qué tema nomás dijo que era la lección? De solo de superposición de cargas. Ya, sin más dudas ni preguntas, pueden irse a su receso hasta que llegue el profe. ¿Con quién tienen clases ahora? Estamos con la profe Lorena Almeida.
Chicos, bueno, le voy a dejar como hospedadora Melanie Punin. Y a Pauli Drobo. ¿Sí? Para que ustedes le puedan pasar a la profesora el hospedador. Ya yo tengo otra clase ahorita. Entonces, eso es todo, chicos. Gracias, que tengan un lindo día. Hasta luego, profe. Cuídense.